Él se atrevió a desafiar todo lo que la ciencia decía que era imposible. Afirmó, la conciencia continúa después de la muerte, y pocos días después fue encontrado muerto. Estás a punto de escuchar una historia que fue enterrada, olvidada, tal vez silenciada a propósito. Lo que descubrió fue considerado demasiado peligroso para ser revelado, pero ahora todo sale a la luz. ¿Y si la muerte no fuera el final? ¿Y si alguien realmente hubiera logrado probar que la conciencia sobrevive al cuerpo y hubiera pagado con su propia vida por ello? ¿Por qué nadie habla de esto? ¿Crees que existe algo más allá de la vida? ¿Has vivido o conoces a alguien que haya tenido una experiencia cercana a la muerte? Prepárate. Lo que vas a escuchar ahora puede cambiar la forma en que ves la vida y lo que viene después de ella. Su nombre era Dr. Jonathan Reisman, un neurocientífico respetado internacionalmente, con más de 20 años de carrera académica. Doctor por la Universidad de Oxford, colaborador de centros de investigación en Estados Unidos, Alemania y Japón. Autor de artículos publicados en las revistas científicas más prestigiosas del mundo, como Nature y Science. No era cualquiera. Era una referencia en neurociencia de la conciencia, especialista en estados alterados del cerebro y profesor invitado en universidades de renombre. Era el tipo de científico que recibía aplausos de pie en congresos, el tipo de hombre que inspiraba a generaciones de jóvenes investigadores con su pasión por el conocimiento y por el funcionamiento de la mente humana. Pero todo cambió cuando comenzó a investigar lo que nadie quería tocar, los momentos finales de la conciencia, las experiencias relatadas por pacientes clínicamente muertos, los testimonios de personas que volvieron después de haber sido declaradas sin vida. El doctor Reisman fue más lejos que cualquier otro, y fue exactamente ahí donde su carrera y su vida empezaron a desmoronarse. Todo comenzó con una investigación aparentemente simple. El doctor Reisman decidió estudiar los últimos instantes de actividad cerebral en pacientes considerados clínicamente muertos. Usando tecnología de punta, como EEGs de altísima precisión, empezó a notar algo inexplicable: picos repentinos de actividad cerebral después de que el corazón se detenía. Ondas similares a las que ocurren durante sueños lúcidos, meditación profunda e incluso experiencias fuera del cuerpo. Pero eso era solo el comienzo. Durante sus investigaciones, el doctor entrevistó a decenas de personas que habían sido declaradas muertas y luego reanimadas. Y el patrón se repetía: sentí que salía de mi cuerpo. Vi a los médicos trabajando en mí, desde arriba. Fui envuelto por una luz y lo comprendí todo. Curioso y escéptico, decidió ponerlo a prueba en laboratorio. Condujo experimentos secretos con voluntarios en coma inducido, monitoreando la conciencia en niveles jamás explorados. Uno de los registros más impactantes vino de una paciente que, durante el coma profundo, relató con precisión frases dichas por los médicos en la sala, aunque estaba clínicamente inconsciente. El doctor Reisman comenzó a darse cuenta de que estaba ante algo mucho más grande de lo que imaginaba. Y entonces, durante una conferencia restringida a un pequeño grupo de científicos, dijo la frase que lo cambiaría todo: lo vi, y no puedo fingir que no lo vi. Y continuó: la conciencia es eterna, no nace en el cerebro, solo lo utiliza. Cuando el cerebro se detiene, ella continúa. Esa afirmación causó incomodidad, tensión y un silencio absoluto en la sala. Ahí, en ese momento, firmaba su sentencia. Después de la conferencia, todo cambió. En menos de una semana, el nombre del doctor Jonathan Reisman, antes reverenciado, fue arrastrado por el barro. Instituciones científicas rompieron lazos. Sus artículos fueron rechazados. Invitaciones a conferencias canceladas. Pasó de ser un genio respetado a un charlatán esotérico, prácticamente de la noche a la mañana. Y entonces llegaron los correos anónimos.
las llamadas silenciosas. Sus amigos más cercanos relatan que empezó a sospechar que lo seguían. Decía sentirse vigilado, escuchado. Comentaba con colegas que había ido demasiado lejos, pero que ya era tarde para retroceder. Uno de los últimos registros públicos del doctor es una entrevista en la que afirma con ojos cansados: no estoy inventando nada, solo estoy mostrando lo que vi, y si eso molesta, tal vez deberíamos preguntarnos por qué. Semanas después, fue encontrado muerto en su apartamento. La causa oficial: infarto fulminante. Pero había algo extraño. Ningún historial de problemas cardíacos, ninguna señal de auxilio, ninguna investigación a fondo. Algunos dicen que simplemente se rindió, otros creen que fue silenciado. Pero nadie puede negar: desapareció exactamente cuando sus descubrimientos estaban a punto de ganar el mundo. A pesar de toda la presión, el doctor Reisman nunca retrocedió. Seguía afirmando con una serenidad inquietante lo que había descubierto. En entrevistas confidenciales y anotaciones encontradas después de su muerte, describía lo que había escuchado e incluso vivido en una experiencia personal cercana a la muerte durante una cirugía años antes. La primera sensación es de paz, un silencio absoluto pero vivo, como si el tiempo se detuviera y todo tuviera sentido. Hay una luz, no una luz común, es como una presencia. Ella te reconoce y sientes que volviste a casa. Algunos pacientes relataron encuentros con seres queridos ya fallecidos. Otros hablaban de seres de luz o de una inteligencia que se comunicaba sin palabras directamente en la mente. Y había algo aún más intrigante: memorias de otras vidas. Personas que, tras ser reanimadas, describieron detalles históricos, nombres, lugares que jamás habían conocido. El doctor Reisman anotó: la conciencia parece guardar mucho más que esta vida. No comienza con el nacimiento, ni termina con la muerte. Lo más impresionante: no estaba solo. Otros médicos y científicos también comenzaron a relatar casos similares, como el doctor Eben Alexander, neurocirujano que vivió una experiencia cercana a la muerte y escribió: el cielo es real y es más vivo que todo lo que conocemos aquí. O la doctora Mary Neal, ortopedista, que describió haber flotado sobre su propio cuerpo y sentido un amor imposible de explicar con palabras. Pero mientras algunos se atrevieron a contar, muchos otros eligieron el silencio, tal vez por miedo a lo que le pasó a Reisman, o tal vez porque sabían que hay cosas que simplemente no quieren que descubramos. El doctor Reisman pudo haber sido silenciado, pero no fue el único. El doctor Raymond Moody, médico y filósofo, es considerado el padre del estudio moderno de las experiencias cercanas a la muerte. Su libro Vida, después de la vida, reúne cientos de relatos idénticos: luz intensa, sensación de paz, encuentros con seres espirituales. Anita Morjani, diagnosticada con cáncer terminal, entró en coma profundo. Durante ese estado, afirma haber salido del cuerpo, visto a seres queridos fallecidos y comprendido por qué enfermó. Días después, despertó y se curó inexplicablemente. El doctor Wim van Lommel, cardiólogo holandés, publicó en la revista The Lancet un estudio con pacientes que sufrieron paro cardíaco. Muchos de ellos relataron conciencia lúcida fuera del cuerpo e incluso información verificable sobre el entorno mientras estaban clínicamente muertos. Estas historias y tantas otras repiten el mismo patrón, como si una verdad mayor estuviera intentando emerger, pero fuera constantemente silenciada. Tal vez porque, si se comprobara, cambiaría todo lo que sabemos sobre la vida y la muerte. Lo que la ciencia actual dice sobre la conciencia y el más allá durante siglos, la ciencia consideró la conciencia solo como un producto del cerebro. Cuando el cerebro se detiene, la conciencia desaparece, simple así. Pero, ¿y si no?
Investigaciones recientes en neurociencia y física cuántica están planteando una posibilidad perturbadora, que el cerebro no sea el creador de la conciencia, sino un receptor, como una radio que capta una señal que viene de otro lugar. Esa idea explicaría por qué tantas personas relatan experiencias lúcidas incluso después de la muerte clínica. Estudios con electroencefalogramas, EEG, muestran un fenómeno sorprendente. Algunos pacientes, segundos después de que su corazón se detiene, presentan picos de actividad cerebral intensa, como si la mente estuviera más activa en el exacto momento en que debería apagarse. Esta paradoja se conoce como el último suspiro consciente y desconcierta a los científicos hasta hoy. Además, físicos teóricos exploran el concepto de que la conciencia podría estar ligada a campos cuánticos, es decir, no restringida al cuerpo físico, sino parte de una realidad más amplia, tal vez multidimensional. Todo esto aún está en sus comienzos, pero una cosa es cierta: la ciencia, poco a poco, comienza a ver que la muerte puede no ser el fin, sino apenas un paso. Si él tenía razón, si la conciencia realmente continúa más allá de la muerte, ¿qué cambia eso en tu vida? ¿Será que estamos viviendo con miedo a algo que en realidad nunca fue el final? ¿Y si el mayor error de la humanidad fuera creer que todo termina con el último suspiro? ¿Y si la muerte fuera apenas un cambio de estado, como despertar de un sueño? Tal vez el Dr. Reisman no fue víctima de su descubrimiento. Tal vez simplemente fue el primero en cruzar. Y ahora esté viendo todo desde otro plano, observando en silencio, esperando que el mundo finalmente entienda. La cuestión ahora ya no es si existe algo después de la vida. La pregunta es: ¿estás listo para enfrentar esa posibilidad? Tal vez el verdadero viaje apenas esté comenzando.